Cuando un hombre muere, el mundo suele recordar sus títulos, sus logros, su legado. Pero hay historias que no se escriben en periódicos ni se pronuncian desde púlpitos. Esta es una de ellas, la historia de un hermano, de alguien que no dejó oro ni tierras, sino algo más sagrado. Esta no es la historia de un papa, sino de un hombre llamado Jorge, un hombre que, aún vestido de blanco, nunca dejó de escribir cartas con tinta común y palabras eternas. En un rincón apartado de Ituzaingó, donde las calles todavía huelen a pan recién horneado y el aire parece quedarse quieto por las tardes, una mujer de cabello gris encendió una vela. No lo hizo por devoción pública, ni por una figura institucional. La llama que brotó esa noche no fue por el pontífice que lideró a millones, sino por el hermano que una vez la acompañó en silencio bajo la lluvia, apretando su mano pequeña mientras cruzaban juntos hacia la escuela. Llamaba María, y aunque su nombre apenas figura en los registros de la historia, en su corazón guardaba un relato que nadie más podría contar. Porque mientras el mundo lo conoció como Francisco, ella lo había llamado Jorge mucho antes de que el Vaticano existiera en sus vidas. Lo conocían no por sus discursos ni sus viajes, sino por su risa aguda cuando contaban chistes a escondidas, por las veces en que se trepaba a los árboles para cortarle la flor más alta, por las cartas dobladas con torpeza que dejaba bajo la puerta cuando sabía que ella estaba triste. María no había sido famosa. No firmó tratados, no pronunció homilías, pero había sido testigo silenciosa de la transformación de un niño, sensible en un hombre entregado. Y ese testimonio vivía en los detalles, en una bicicleta que él mismo arregló para que ella pudiera ir a la escuela sin miedo, en un trozo de chocolate escondido bajo la almohada cada vez que ella enfermaba, en el apodo Chinita que Jorge usaba solo con ella, dicho en voz baja como un secreto sagrado entre hermanos. Mientras el mundo se deshacía en homenajes, en titulares que repetían palabras como humildad, puente y renovación, María permanecía en su cocina, sentada junto a una mesa de madera desgastada, viendo cómo la luz de la vela bailaba. No lloraba, solo recordaba, porque para ella, el verdadero Francisco nunca fue el Papa. Fue el chico que la defendió cuando un vecino la empujó, el joven que recortaba estampitas para regalárselas con dibujos propios. Lo vio antes de que tuviera sotana, antes de los discursos, antes de los silencios políticos y las decisiones que cambiaban el rumbo de la iglesia. Ella conocía sus inseguridades, sus risas contenidas, las veces que se quedaba en silencio mirando por la ventana porque algo en su alma lo inquietaba. Nadie más lo vio despertarse en las madrugadas frías para calentar el mate a su madre. Nadie más escuchó las promesas que hizo en voz baja cuando aún era solo un adolescente con el corazón lleno de preguntas. Y sin embargo, fue también la única que sintió ese corte invisible el día que se marchó al seminario. El día que, sin saberlo, comenzó a perderlo. Ahora, tantos años después, cuando su imagen aparece en vitrales, en medallas, en discursos oficiales, María no puede evitar preguntarse si alguien más recuerda al verdadero Jorge. El que tenía un lunar en la muñeca izquierda, el que temía a las tormentas eléctricas, el que una vez escribió en un cuaderno escolar: «Quiero ayudar a la gente, aunque no me entiendan». En su casa, nada parece haber cambiado. Las paredes conservan el mismo color. Las sillas siguen crujiendo igual que hace 40 años. Pero el silencio se volvió más profundo desde que él se fue. No porque ya no esté, sino porque su ausencia ahora lleva túnica blanca y aplausos globales. Cada vez que suena el teléfono, aún levanta la cabeza. Una parte de ella espera, solo por un segundo, que del otro lado se escuche esa voz pausada que solía decir: «¿Estás bien, Chinita?».
Y aunque esa llamada ya no llega, ella mantiene encendida la llama, porque en su corazón, Jorge nunca se fue. Solo se volvió invisible para el mundo, pero no para ella. Las cartas comenzaron a llegar poco después de que Jorge se instalara en Roma. Al principio eran frecuentes, como si él mismo necesitara ese hilo invisible que lo unía a su casa. Luego, con el tiempo, se volvieron más espaciadas, pero nunca dejaron de llegar. Eran como pequeñas botellas lanzadas al mar, dirigidas no al Vaticano, ni a los libros de historia, sino a una sola persona, su hermana. María aprendió a reconocer su caligrafía desde el primer sobre. Las letras apretadas, derechas, con algunas manchas de tinta como si hubiera corregido una palabra sin tacharla. Las cartas llegaban dobladas con precisión casi religiosa, como si cada pliegue fuera parte de un ritual. No había lujos ni decoraciones, pero sí un aroma que ella nunca pudo identificar del todo. Era incienso, o quizás solo el perfume de alguien que había pasado la vida entre misales, flores de altar y pan consagrado. Y en cada sobre, una palabra que no faltaba nunca: Chinita. Así la llamaba él desde pequeños. No importaba cuán alto hubiese llegado. No importaba que lo llamaran su santidad en todas las lenguas. Para Jorge, ella seguía siendo su Chinita, la niña que le hacía dibujos en los márgenes de los cuadernos, la que se dormía escuchando su voz, recitándole versículos inventados. Las cartas no hablaban de teología, hablaban de ella, de cómo soñaba con verla sentada de nuevo en el porche, tomando mate al atardecer, de cómo recordaba el sonido de su risa rebotando en la cocina, de cómo todavía, después de tanto tiempo, se encontraba tarareando las canciones que su madre cantaba mientras lavaba los platos. Y a veces simplemente le decía: «Hoy no ha sido un buen día, reza por mí». María no necesitaba más. Esas cartas eran faros. En medio del ruido del mundo, de las noticias, de las imágenes de su hermano entre presidentes y catedrales, esas páginas la regresaban a él. Al Jorge que una vez le robó una flor para dársela como disculpa. Al Jorge que prometió que sin importar dónde estuviera, siempre la haría sentir acompañada. En una de las cartas más especiales venía una flor seca, una violeta pequeña, envuelta en papel cebolla, con una nota: «Del jardín que logré hacer crecer aquí. No como los de mamá, pero intento que tengan el mismo olor». En otra, una fotografía antigua, en blanco y negro. Eran ellos dos en un cumpleaños, riendo con la boca llena de pastel, sin saber que un día el mundo entero conocería su nombre. En el reverso, escrito con la tinta casi deslavada: «Nunca me fui de casa, Chinita. Solo tomé otro camino para seguir amándote desde lejos». Cada oración era una declaración silenciosa, una forma de decir «te amo» sin que el mundo lo supiera, porque el amor que compartían no era para exhibirse, era para protegerse, para sobrevivir al tiempo, a la distancia y a la fama. Su herencia no fueron túnicas ni objetos sagrados. Fue algo más profundo, más verdadero. Trozos de su alma envueltos en papel arrugado. A veces, cuando leía las cartas en voz baja, a María se le olvidaba que su hermano era el hombre más fotografiado del planeta. Lo sentía de nuevo, como ese joven que se quedaba despierto con una linterna bajo las sábanas, escribiéndole cuentos inventados cuando ella tenía miedo de dormir sola. Las cartas eran su puente, su respiro, su consuelo. Y lo más importante, eran la prueba viva de que Jorge nunca dejó de ser su hermano. Ni siquiera cuando el mundo lo aclamaba como papa. Ni siquiera cuando su sotana blanca se convirtió en símbolo. Porque debajo de todo, eso seguía escribiendo como antes, como siempre, y en cada carta
Repetía lo mismo una y otra vez como una promesa eterna. No tengas miedo, estoy contigo. El día que Jorge cruzó la puerta de su hogar por última vez como hijo, algo invisible se quebró. No hubo discusiones, no hubo gritos, solo un silencio distinto, espeso, lleno de una certeza que ninguno de ellos supo nombrar. Era una tarde templada. El sol caía lento sobre las paredes de la casa familiar y el reloj de la cocina marcaba una hora cualquiera. Pero en el corazón de María, ese momento se quedó congelado como una fotografía emocional. Su hermano mayor con una maleta modesta, los ojos brillantes por dentro, pero la voz firme por fuera. «Siento un llamado», dijo. «Algo más grande que yo me está pidiendo que me vaya». María no entendía del todo qué significaba eso. Tenía apenas 15 años, pero la mirada de Jorge le decía que no era un capricho. No era una fuga, era una entrega. Y aún así, dolía. Su madre no lo detuvo. Lo miró largo, como solo una madre puede mirar cuando está despidiendo al hijo que más amó y que menos quiso soltar. Le alisó la camisa, le enderezó el cuello y luego, sin una palabra, se giró hacia la cocina. Cuando volvió a salir, tenía los ojos húmedos, pero una sonrisa serena, aunque forzada. Ella sabía algo que María no. Sabía que no solo estaba perdiendo a un hijo, estaba entregándolo a algo eterno. Y esa entrega, aunque sagrada, también era cruel. Jorge no se fue lejos geográficamente. Se fue a otro mundo. Uno de silencio, de disciplina, de renuncia. Y aunque estaba vivo, presente, respirando, ya no era del todo suyo. Pasó de ser el hermano que corría por la casa a convertirse en el joven que solo escribía cuando podía, que hablaba de Dios con una emoción que a veces dolía más de lo que curaba. María lo extrañaba, no al seminarista, no al futuro sacerdote, lo extrañaba a él, al que le enseñó a andar en bicicleta, al que la defendía cuando algún chico en la escuela se burlaba de sus trenzas, al que le decía «chinita» y le escondía caramelos entre los libros. La casa se volvió más silenciosa. Su lugar en la mesa siguió estando, pero nadie lo ocupó. Su risa no volvió a rebotar por el pasillo. Las mañanas dejaron de oler a café compartido. El buenas noches que solía decir antes de apagar la luz se convirtió en un recuerdo que María repetía en su cabeza para no olvidarlo. Y sin embargo, había algo sagrado en ese vacío, porque aunque dolía, sabían que Jorge no había elegido una carrera. Había respondido a un fuego interior. Había dicho sí a algo que no todos entienden, el llamado de Dios. Y ese sí, como todos los sí verdaderos, venía con un precio. El costo fue la distancia. El costo fue la ausencia. El costo fue el eco de su voz en cartas, pero no en abrazos. Con tintas, el tiempo, María comprendió que no lo perdieron. Lo compartieron. Y ese fue el acto más doloroso de amor que una familia puede hacer. Entregar a alguien que amas profundamente para que sirva a los demás. Pasaron los años. Jorge se convirtió en sacerdote, luego en obispo, después en arzobispo y finalmente en papa. Pero para María, el verdadero sacrificio no fue verlo alejarse físicamente. Fue entender que nunca lo volvería a tener solo para ella, que ya no era solo su hermano, era de todos. Y a pesar de eso, ella jamás lo dejó de esperar, ni de escribirle, ni de rezar por él cada noche, porque sabía que aunque su cuerpo estaba lejos, el corazón de Jorge, el que escuchó aquel llamado, ese día de sol, seguía latiendo en secreto por los que lo vieron partir antes que el mundo lo viera llegar.
Con cada escalón que lo acercaba a Roma, Jorge llevaba consigo algo que nunca permitió que le quitaran: su raíz. La memoria de una casa con techo de tejas, de una mesa con olor a sopa caliente, de una hermana que se quedaba dormida mientras él le leía pasajes del Evangelio. El mundo lo vio ascender, de sacerdote a obispo, de arzobispo a cardenal. Y luego, en ese histórico 2013, se escuchó su nombre en la plaza de San Pedro. El mundo contuvo el aliento, y cuando salió al balcón con una sonrisa temblorosa, comenzó el papado de Francisco. Pero María no vio al Papa. Lo que ella vio fue al chico que solía quedarse despierto para asegurarse de que ella no tuviera pesadillas. El que, en medio de su propio cansancio, ponía sus pequeñas angustias por delante. El que una vez, siendo apenas un adolescente, horneó pan por primera vez solo para sorprenderla en su cumpleaños. Aunque el mundo ahora lo contemplaba como una figura casi celestial, ella seguía recibiendo cartas. No con membrete oficial, no con sellos de oro. Cartas simples, con la misma letra de siempre, dobladas con cuidado. En algunas apenas escribía una línea: sigo rezando por ti. En otras le contaba cosas pequeñas, que había conocido a una niña en un hospital que le recordó a ella de niña, que había comido una empanada que no se comparaba con las de su madre, que había visto un perro en la calle y se acordó del que ambos recogieron una vez cuando eran niños. Jorge no hablaba de política eclesiástica, no explicaba concilios ni decisiones doctrinales. Le hablaba como siempre, como un hermano, un hombre vestido de blanco, con el peso de 1.000 millones de almas sobre sus hombros, que seguía buscando un momento para escribirle a su hermana y decirle simplemente que la extrañaba. María lo imaginaba en aeropuertos, en salas de espera, con un cuaderno pequeño escondido en la sotana, anotando ideas, frases, recuerdos. Lo imaginaba caminando por los pasillos del Vaticano con la misma humildad de quien cruzaba los pasillos de su casa descalzo para no despertar a su madre. Mientras otros lo veían reunido con líderes mundiales, firmando encíclicas, bendiciendo multitudes, ella lo veía con los ojos del corazón, cargando su maleta negra, sin asistentes, volando en clase turista, preguntando si el asiento del pasillo ya estaba ocupado. Y en cada gesto de humildad pública, María reconocía lo que siempre había sido verdadero en él, que no era un acto, que no era imagen. Jorge había rechazado los lujos no como señal de virtud, sino porque no los necesitaba. No se sentía por encima de nadie, ni siquiera como papa. Se sentaba a comer con los obreros del Vaticano. Rechazó el trono dorado del Palacio Apostólico y eligió vivir en una sencilla habitación dentro de una casa de huéspedes. En sus zapatos, negros desgastados, en sus silencios al caminar por los jardines, en la forma en que decía gracias al mozo que le servía café, estaba ese mismo niño que en casa lavaba los platos para no dejarle todo a mamá. Y aún así, entre miles de decisiones, viajes y compromisos, encontraba tiempo para María. Una carta llegó un día con una foto adentro. Era una imagen de ambos, niños, con tierra en las mejillas y una sonrisa que parecía inmortal. En el reverso escribió: para que no te olvides que todo comenzó antes de Roma. María lloró ese día, no porque lo extrañara más, sino porque lo sentía cerca, porque supo que, incluso allí, entre columnas de mármol y multitudes que pedían bendiciones, su hermano seguía siendo Jorge, el mismo que alguna vez, sin que nadie lo viera, se quitó el abrigo para cubrir a un mendigo en la esquina de su barrio. Esa coherencia silenciosa, esa fidelidad al origen, era lo que María más amaba. No era un santo para ella, era un hombre, y su grandeza no estaba en la mitra, sino en su capacidad de no olvidarse nunca de lo esencial. Porque mientras el mundo celebraba a Francisco, ella seguía esperando una carta de Jorge.
Cuando Jorge murió, los pasillos del Vaticano se llenaron de rumores discretos. ¿Cuánto dejó el Papa? ¿A dónde fue a parar su herencia? Algunos esperaban bóvedas selladas, manuscritos secretos, tal vez joyas papales que nunca se habían mostrado al público. Otros hablaban de reliquias escondidas, de libros antiguos, de cuentas inconfesables. La verdad, sin embargo, se reveló en un susurro que solo María podía escuchar. No dejó propiedades, no dejó posesiones, dejó algo que no podía medirse. Lo que Jorge dejó estaba en los pliegues de cartas abiertas y vueltas a doblar 1000 veces. Estaba en una caja de madera simple, envejecida por los años, donde el papel arrugado era más sagrado que cualquier cálice dorado. Allí, en esas páginas, estaba su verdadera herencia. Una vida escrita con humildad, una historia tejida con gestos que nunca buscaron escenario. Su hermana no pidió vestiduras papales. Rechazó con respeto los anillos ceremoniales, las mitras, bordadas, las fotografías enmarcadas. Los otros, los altos dignatarios, pidieron objetos para recordar al Papa. Ella no. Ella solo pidió lo que sabía que guardaba su esencia, las cartas, cada una escrita con la misma letra de siempre, como si el tiempo nunca hubiera pasado, con errores tachados, con frases incompletas, con huellas de manos fatigadas. Cada línea llevaba consigo la voz que ella escuchaba en su mente desde niña, la voz que no necesitaba protocolo para ser eterna. En una de esas cartas, Jorge escribió: «Si algún día dejo de escribir, no pienses que me olvidé, solo que mis manos estarán orando por ti en silencio». Y ella lo entendió, porque en cada carta había algo más que palabras, había compañía. A veces, el sobre venía acompañado por una flor seca, otras por una estampa religiosa. En una ocasión, llegó con una nota que solo decía: «Hoy soñé que éramos niños otra vez. Jugábamos con agua de lluvia. Ojalá ese sueño vuelva». No eran cartas desde el Vaticano, eran cartas desde Mendocinta, el alma. Ecos del hombre que había sabido llegar a la cima sin desprenderse nunca del suelo que lo vio nacer. Para el mundo, Jorge fue una figura, un símbolo. Para ella, fue el hermano que una vez la abrazó bajo un aguacero mientras ella lloraba, porque le habían hecho daño en la escuela. Él la había protegido entonces con su cuerpo, con su silencio, con su fe. Y en cada carta que guardaba ahora, ese mismo amor seguía intacto. «Estoy contigo». Esa frase se repetía en varias de sus cartas, como si él supiera que un día ya no podría decirla en voz alta, como si quisiera dejarla tallada en su memoria, como una roca en medio del río. El Vaticano ofreció a María reliquias, medallas, objetos conmemorativos, incluso un espacio reservado en los jardines secretos para orar en su nombre. Ella, en cambio, regresó a casa con una caja bajo el brazo y una verdad en el pecho. Lo más grande que su hermano dejó no lo podía ver nadie, solo ella. Y así, cada noche, como si fuera una liturgia privada, abría una de esas cartas. Las leía en silencio, sentada en la mesa, donde de niños compartían el pan. A veces leía en voz alta, otras veces no podía hablar, porque algunas frases eran tan sencillas y tan poderosas. «Hoy recé por vos». No sé si lo sentiste, pero estuve ahí. María siempre lo sentía, no en los grandes gestos, no en las palabras formales. Lo sentía en los detalles, en una brisa repentina que entraba por la ventana, en la forma en que una vela titilaba cuando ella pensaba en él, en la certeza inexplicable de que su hermano seguía caminando a su lado. Ese fue el legado de Jorge. No, fue un testamento escrito en mármol. Fue una vida vivida en papel gastado y amor sin condición. Un legado que no se hereda, se honra.
porque mientras el mundo buscaba llaves de oro, María sostenía algo mucho más valioso. Palabras que nadie más entendía como ella, y un amor que no necesitó testigos para ser eterno. María nunca soñó con ser conocida. Nunca pensó que un día los periodistas tocarían su puerta, ni que su apellido compartiría estantería con libros de historia. Cuando su hermano fue elegido papa, no sintió orgullo ni vanidad. Sintió una punzada en el pecho, porque para ella el título más importante que Jorge había llevado alguna vez era simplemente su hermano. No quiso ser la hermana del papa. Quiso seguir siendo la hermana del chico que comía pan mojado en leche cuando no alcanzaba para otra cosa. Del muchacho que la hacía reír hasta que le dolía el estómago. Del joven que cargó con el luto de la familia cuando su padre murió y que sin que nadie se lo pidiera, se convirtió en el sostén de todos. Mientras el mundo lo analizaba, lo idealizaba o lo criticaba, María hacía algo mucho más simple. Rezaba. No rezaba para defenderlo de titulares ni para justificar sus decisiones. Rezaba para que quienes lo juzgaban desde lejos no olvidaran que detrás del manto blanco había un hombre. No perfecto, no infalible, humano, valiente, tierno. Jorge fue muchas cosas para muchos, decía con una paz serena, pero para mí siempre fue mi hermano. Y lo decía sin solemnidad. Lo decía con una sonrisa apenas rota, con la voz temblorosa y un recuerdo caminando por su garganta, porque mientras otros buscaban respuestas en documentos vaticanos, en archivos confidenciales, en discursos descifrados, ella buscaba en su corazón. Y ahí seguía él, tan claro como antes, tan suyo como siempre. Durante años, María fue espectadora del mundo que se formó alrededor de Jorge. Lo vio convertido en ícono, en esperanza, en controversia, en profecía y en todos esos rostros públicos. Ella no veía al Papa. Veía al muchacho que le lavaba el uniforme escolar cuando su madre no podía, al joven que le enseñó a escuchar antes de hablar, al hermano que incluso desde Roma no dejaba de escribirle: no te olvides de sonreír, hoy. Los días más difíciles no fueron los de las controversias o las presiones mediáticas, fueron los días silenciosos, los cumpleaños sin llamadas, las navidades con el plato vacío en la mesa, los aniversarios que solo ella recordaba, porque la soledad de tener un hermano universal era brutal. Lo compartía con todos, pero lo tenía menos que nunca. María no salió en defensa pública cuando su hermano fue blanco de críticas. Nunca dio entrevistas sensacionalistas, nunca buscó protagonismo, porque entendía que el amor verdadero no necesita ser defendido con palabras. Se protege en la intimidad, se honra con la memoria. Y así, cada vez que prendía una vela por él, no lo hacía por el pontífice, lo hacía por Jorge, por ese hombre de carne, espíritu y duda que un día le confesó en voz baja: a veces siento que el mundo me abraza y me empuja al mismo tiempo. Ella entendía ese peso y lo acompañaba en silencio, desde la sombra de su casa, desde los bancos traseros de la iglesia, desde su cocina donde las cartas descansaban como reliquias vivas. Jorge no fue un santo, solía decir, fue mejor que eso, fue real. Y aún en su imperfección me enseñó a amar sin medida. Porque al final, mientras todos buscaban un papa en su legado, María encontraba a un hermano en su ausencia. Y ese hallazgo era más poderoso que cualquier homilía, más cierto que cualquier estatua de mármol. No había mitra ni capa que pudiera cubrir el recuerdo de quien le tomaba la mano en la oscuridad. Cada noche, cuando el reloj del comedor marca las 8:00 y el silencio se vuelve más denso que el aire, María hace lo mismo. Camina descalza hasta el pequeño rincón de su casa, donde una mesa sencilla sostiene una fotografía antigua.
un ramo de flores secas y una caja de madera gastada. Allí, sin palabras, sin protocolos, enciende una vela. No lo hace por costumbre, no lo hace por devoción religiosa, lo hace para hablar, para conversar con Jorge. Esa llama no representa un alma ausente, representa una presencia encendida, una continuidad invisible. Mientras la cera se derrite y el resplandor tiñe de oro los bordes de los retratos, María susurra como si él estuviera ahí, sentado frente a ella, con la misma sonrisa cansada de siempre. Le habla de lo cotidiano. Hoy la vecina trajo pan. Tu carta está más gastada, pero aún la leo. Vi a un niño reír como tú reías de chico. Le cuenta que, contra todo pronóstico, sigue recibiendo cartas de Nigeria, de Colombia, de pueblos pequeños donde el nombre de Jorge, sin necesidad de títulos, significa consuelo. Cartas de mujeres que aprendieron a perdonar tras leer sus palabras. De seminaristas que sintieron alivio al descubrir que él también había dudado. De personas que al borde del abismo encontraron un gesto suyo que los hizo quedarse un poco más. Y en cada uno de esos mensajes, María siente lo imposible. Jorge sigue escribiendo, no con su pluma, no desde Roma, sino desde la fe que sembró, desde el ejemplo que dejó, a través de otras manos. El amor, cuando es real, no muere, no se apaga como una vela olvidada, se transforma, pasa de una carta a una oración, de un recuerdo a una acción, de un hermano a un pueblo, y ahora ese amor vive en ella. María no predica, no enseña, no lidera, pero vive de una manera tan silenciosa que se convierte en oración. Camina con la serenidad de quien guarda algo sagrado dentro del pecho. A veces, cuando la vela parpadea de manera distinta, ella sonríe. Estás ahí, ¿verdad? Y aunque nadie responde en voz alta, la respuesta vibra en los detalles, en la manera en que el viento no apaga la llama, en el modo en que la carta más vieja sigue oliendo igual, en la paz que llega sin aviso en las noches más duras. Ese es su ritual, no de duelo, sino de presencia, porque el dolor, cuando es verdadero, no se supera, se convierte en compañía, y ella ha aprendido a convivir con él como quien convive con una herida sagrada, no para abrirla cada día, sino para recordar que existió el amor que la provocó, un amor tan real que ahora no necesita cuerpo para seguir respirando, así que cada noche, mientras el mundo duerme, una vela sigue encendida en Ituzaingó. No por un papa, no por una leyenda, sino por un hermano, por Jorge, el que le prometió carta tras carta, no tengas miedo, estoy contigo. Y, aunque su voz ya no suena, su luz nunca se ha apagado. María ha comenzado a escribir, no en hojas nuevas ni con tinta elegante. Lo hace en un cuaderno viejo, de tapas blandas y esquinas mordidas por el tiempo, donde antes anotaba las compras del mes o los nombres de quienes le pedían oración. Ahora, esas páginas se han convertido en el único lugar donde puede dejar que su corazón hable sin interrupciones. No escribe para el mundo, no escribe para ser leída, escribe para no olvidar, para guardar la memoria antes de que el tiempo comience a roerla. Cada línea es una forma de proteger lo que Jorge fue, no el pontífice, no el ícono, sino el hermano, el niño, el hombre que dudaba, pero que avanzaba. Escribe con la letra temblorosa de quien camina descalza sobre recuerdos sagrados, y cada palabra es una forma de resistir al olvido. Hoy te vi en el jardín. Anota. No eras tú, claro, pero el viento sonó como tus pasos. Escribe sobre el día en que, con apenas 12 años, Jorge se quitó su abrigo en invierno para dárselo a un indigente que dormía sobre cartones. Nadie le había dicho que lo hiciera.
Nadie aplaudió. Simplemente lo hizo, porque eso era Jorge, un gesto invisible en el momento exacto. Escribe sobre el joven seminarista que una noche le confesó por carta: a veces siento que no soy digno de este camino, pero sigo, porque el llamado no me deja dormir. Ese era su hermano, el que no se sentía un santo, el que jamás pretendió serlo, el que lloraba cuando nadie lo veía, el que no predicaba con el dedo, sino con los pies descalzos y los brazos extendidos. María teme que el mundo lo transforme, que lo conviertan en bronce, que lo eleven tanto que ya nadie pueda tocarlo, ni imaginarlo como realmente fue. Por eso, escribe, para que el tiempo no haga de él un mito perfecto, sino para que permanezca humano. Jorge tenía miedo a las alturas, ¿lo sabías? Escribe entre sonrisas. Y sin embargo, subió al balcón de San Pedro con la fe de quien mira más allá del vértigo. Escribir se ha convertido en un acto de resistencia, no contra el mundo, sino contra la erosión del recuerdo. Porque los días pasan, y las memorias, si no se nombran, se diluyen como sal en agua. María lo sabe. Por eso, en las tardes silenciosas, toma su cuaderno y vuelve a él. Lo revive en la cocina, donde todavía imagina su voz preguntando si hay pan. Lo encuentra en el jardín, donde las hojas secas crujen como sus pasos antiguos. Lo escucha en 1900 el murmullo de las oraciones que solían rezar juntos, cada vez que la noche se volvía demasiado larga. Y cuando la pluma ya no corre, cuando el alma se agota por ese viaje hacia adentro, cierra el cuaderno con ambas manos y agradece, no por haberlo perdido, sino por haberlo tenido, porque Jorge no fue suyo, fue del mundo, pero hubo un tiempo, uno puro, sagrado, sencillo, en el que sí fue solo de ella, y ahora cada palabra que escribe no es tinta, es un acto de amor, una carta de vida, dirigida a lo eterno. Hoy su casa sigue igual. Las paredes son las mismas, de pintura deslucida pero cálida. El reloj del comedor sigue colgado, marcando las horas como lo ha hecho desde hace décadas. Los muebles crujen igual que antes, testigos discretos de una vida vivida sin excesos. En el patio, las plantas que Jorge ayudó a sembrar cuando era niño aún brotan con una dignidad que desafía al tiempo. Todo es igual, y sin embargo todo es distinto. Porque el silencio que habita ese hogar ya no es hueco, es compañía, una compañía que no se toca pero se siente, que no habla pero sostiene. Es el tipo de presencia que solo conocen aquellos que han amado con profundidad y que han aprendido a vivir con una ausencia que nunca se va del todo. Los vecinos la ven. Dicen que María camina como si escuchara pasos que los demás no oyen, como si alguien la siguiera con suavidad, como si el viento le susurrara respuestas. Y tal vez es cierto, porque hay momentos pequeños, fugaces, como un soplo de aire antes de una oración, en los que ella lo siente ahí, en el eco de su nombre al leer una carta, en el parpadeo de la llama de la vela cuando menciona su rostro, en la manera en que algunas noches se despierta con la certeza de que él le ha dicho algo y ya no recuerda qué fue. María no necesita pruebas. La fe, cuando es verdadera, no exige demostraciones. Ella simplemente sabe que Jorge no se ha ido, que lo que él sembró, esa forma suya de amar sin estruendo, de servir sin testigos, de consolar sin promesas, sigue creciendo, no entre mármoles ni monumentos, sino en cosas pequeñas, en las cartas que ella aún lee con las manos temblorosas, en la vela que no ha dejado de encender cada noche, en los pasos que da hacia la iglesia, como si él caminara a su lado. Porque el verdadero legado no se mide en títulos, se mide en la ternura que deja impresa en quienes tuvimos el privilegio de amar a alguien que ya no está. Y así, mientras el mundo avanza,
mientras nuevos titulares ocupan los lugares que antes hablaban de Jorge. En una casa modesta de Ituzaingó, una mujer mantiene viva una llama, no una llama religiosa, no una llama ceremonial, una llama humana, una llama encendida por un hermano, por un niño que compartía galletas, por un joven que no se creyó santo, por un hombre que escribió hasta el final: no tengas miedo, estoy contigo. María no lo ve. Pero cada noche, cuando se inclina sobre la mesa y toca la última carta doblada, susurra con una paz que rompe el tiempo: gracias, Jorge, aún te siento. Y en ese susurro no hay dolor. Hay gratitud, hay certeza, hay amor, del tipo que no termina, del tipo que se convierte en fuego, del tipo que, aunque el cuerpo se apague la vela, nunca lo hace. Gracias por acompañarnos en esta historia, no de un papa, sino de un hermano, un servidor, un hombre que dio su vida por amor. Si este relato tocó tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien a quien ames. Suscríbete, deja tu comentario y activa la campanita para que sigamos descubriendo juntos historias que nos recuerdan lo verdaderamente eterno. Como decía Jorge, no tengas miedo. Hasta pronto.